Qué bueno es volvernos a encontrar, queridos hermanos, para revisar en una nueva ocasión nuestra revista La Atalaya de estudio de enero del 2021. Tenemos ahora el cuarto y último artículo que contiene esta revista para nuestro estudio del fin de semana. Queremos recordarle qué es lo que toca para la semana del 29 de marzo al 4 de abril. Es el fin de semana que tenemos ya nuestro estudio de la revista La Atalaya. Y el título del estudio es Sigamos mostrando tierno cariño. Hermoso estudio sin duda. Es el artículo número 4, el estudio número 4 que contiene esta revista. Para esta ocasión el texto temático del estudio es Romanos capítulo 12 y el versículo 10, donde dice: con amor fraternal muéstrense tierno cariño. Con relación al avance del estudio dice: todos nos esforzamos por demostrarnos unos a otros la clase de amor que Jesús dijo que identificaría a los cristianos verdaderos. Podemos fortalecer ese amor si aprendemos a mostrarles a nuestros hermanos tierno cariño, es decir, el tipo de amor que sentimos por nuestros familiares más queridos. Este artículo nos ayudará a seguir cultivando tierno cariño por nuestros hermanos en la fe. Así que ya tenemos ahí una idea de lo que vamos a tratar en nuestro estudio. Tal vez usted ya le dio un rápido repaso a los párrafos y a las láminas, a los dibujos y fotografías que contienen. Empecemos entonces con el párrafo número 1, que tiene la pregunta: ¿qué demuestra que en la actualidad se está perdiendo el cariño natural? La segunda carta a Timoteo 3, 1 y 3 indicaba sobre cómo iba a ser en este tiempo ese cariño natural. ¿Por qué se lo perdería o cómo nos damos cuenta que se ha perdido? Y estamos hablando de divorcios, padres que no se soportan o los hijos se sienten abandonados. También las familias que, aunque estén en el mismo lugar, se tratan como meros desconocidos. Todo por culpa de la tecnología. El uno en la computadora, otro en una tablet, otro en un teléfono, otro con videojuegos. Todos, como dice aquí, bajo un mismo techo, pero apenas se conocen y a veces ni siquiera se hablan. En una demostración del que el cariño natural está desapareciendo. El párrafo 2 y 3 dice, la parte A: según Romanos 12:10, ¿por quiénes debemos sentir tierno cariño? Bueno, tenemos que leer entonces Romanos 12:10 para contestar la pregunta, y dice: con amor fraternal muéstrense tierno cariño, tomen la iniciativa de honrarse unos a otros. Volviendo a la pregunta decía, según Romanos 12:10, ¿por quiénes debemos sentir tierno cariño? Bueno, el texto es muy claro. Habla de mostrarse cariño fraternal, tomarse la iniciativa unos a otros. Y es que lo que vimos en el párrafo anterior de que no hay el amor natural en este mundo puede ser contagioso. Así que queremos cultivar dicho amor no solo por quienes es lógico que tal vez mostremos que serían nuestros familiares, sino también por los hermanos de la congregación. Por eso dice como definición, ¿qué es tierno cariño? Indica que es el amor que sentimos por nuestra familia, a los que vemos como amigos íntimos, a los que contamos o decimos cosas, y queremos demostrar dicho cariño a nuestros hermanos que son parte de la congregación. La parte B del párrafo 2 dice: ¿qué veremos en este artículo? Pues analizaremos varios ejemplos bíblicos que nos ayudarán a cultivar y a mostrar tierno cariño. Ya tenemos entonces la idea. Vayamos entonces a tratar ahora el subtítulo Jehová es muy cariñoso. La pregunta 4 dice: ¿cómo nos ayuda Santiago 5:11 a entender lo mucho que Jehová nos ama? Bueno, tenemos que leer entonces Santiago, capítulo 5, versículo 11, que dice: miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. La pregunta decía:
¿Cómo nos ayuda Santiago 5:11 a entender lo mucho que Jehová nos ama? Bueno, el texto es muy claro. Jehová es muy cariñoso. Sin duda son hermosas palabras que indican hasta dónde es el profundo interés de Jehová. Porque como se indica aquí de 1 Juan 4:8, Dios es amor, lo sabemos, pero esta expresión muy cariñoso como que tiene otra connotación. Y vamos a ver cómo es. Párrafo 5, la pregunta es, ¿cómo demuestra Jehová misericordia? ¿Y cómo podemos imitarlo? Como recalca de nuevo el párrafo 5, menciona de Santiago 5:11, donde no solo dice que Jehová es muy cariñoso, sino que también es misericordioso. ¿Y cómo demuestra Jehová esa misericordia? Pues, como dice el Salmo 51:1, borrando nuestras ofensas, es decir, perdonando nuestros errores. Además de eso, Jehová está dispuesto a ayudarnos cuando uno siente esa necesidad de apoyo de parte de Él. En Isaías 45:15 se dice que muchas mujeres pueden olvidarse de sus niños, pero Jehová jamás se olvidará de nosotros. Así que Él está dispuesto a ayudarnos. Un texto hermoso que aparece aquí es 1 Corintios 10:13, donde Jehová no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Así que nosotros también, como decía la pregunta, queremos imitar, perdonando a nuestros hermanos, no guardándoles rencor y ayudándolos cuando ellos pasan por dificultades. Queremos ser muy cariñosos y también misericordiosos con los demás. El subtítulo que viene es Surgió una gran amistad entre Jonatán y David. La pregunta 6. ¿Cómo se demostraron tierno cariño Jonatán y David? El texto del 1 Samuel 18:1 dice que hubo una gran amistad entre Jonatán y David. ¿Por qué llama la atención? Bueno, la historia bíblica indica que Saúl era el rey, el padre de Jonatán. Y por lógica, Jonatán debería ser el siguiente rey. Sin embargo, David fue escogido por Jehová para suceder a Saúl como rey. Aún así, Jonatán nunca sintió celo por él, sino más bien, como dice, fue una gran amistad que hubo entre ellos, que serían amigos para siempre. Veamos a qué se debía eso. El párrafo 7 dice, ¿cuál es uno de los factores que podrían haber impedido que Jonatán y David se hicieran amigos? Una posible razón para impedir una gran amistad con David podía ser la edad. Jonatán era 30 años mayor a David. Y podría uno pensar que con esa diferencia de edad sería complicado tener temas de conversación afines o cosas que les interesen a los dos por igual, como dice el párrafo, que no haya tanto en común y con poca experiencia en el caso de David, un muchacho tan joven. Sin embargo, como dice claramente, siempre lo trató con respeto y nunca lo trató como alguien inferior. La pregunta 8. ¿Por qué cree usted que Jonatán era tan buen amigo de David? Pues primero porque Jonatán era leal a Jehová. Aceptaba y apoyaba todo lo que Jehová decidía. Y otra porque era humilde. Él reconocía claramente que David fue escogido por Jehová para tener el trono. No él como hijo del rey, pero aún así lo apoyó. De esta manera también él estaba demostrando que era leal a David, a su futuro rey, a su rey ya escogido, podríamos decirlo. Así que esas eran las razones por las que él era muy buen amigo de David. La pregunta 9. ¿Por qué sabemos que Jonatán no veía a David como un rival? La historia bíblica sí lo demuestra, que él sentía admiración por David, porque cuando vio que mató a Goliat, se dio cuenta que aunque joven, pero era valiente. Y además, lo que David gritó indicaba que confiaba completamente en Jehová, cuando él gritó cuando mató a Goliat.
Así que todo eso hizo que él lo viera a David como alguien especial, no como un rival, sino más bien a alguien a quien podían apoyar. Y claro, Jonatán tenía también sus habilidades, como lo indican las palabras que David expresó cuando murió Jonatán. Lo reconocía como alguien que no retrocedía y que era muy veloz como el águila y más fuerte que los leones. Pero lo importante aquí era que Jonatán admiraba, quería a David por sus buenas cualidades que tenía. En el dibujo que tenemos aquí, al concluir el párrafo 9, dice: la diferencia de edad no impidió que David y Jonatán llegaran a ser amigos íntimos. Se puede ver ahí la expresión que se pone en el dibujo en un lugar privado, solos, donde sin duda tenían mucho que conversar, mucho que compartir. El uno y el otro se admiraban por sus diferentes cualidades, pero por sobre todo Jonatán, a pesar de la edad que tenía, lo admiraba a David por ser leal a Jehová y por haber sido alguien que demostró tanta confianza en él. Tenemos entonces el subtítulo: ¿Cómo demostrar tierno cariño hoy día? La pregunta 10. ¿Qué implica amarnos unos a otros intensamente desde el corazón? Esta expresión amarnos intensamente aparece en primera carta de Pedro 1:22. Y esto es una demostración de imitar a Jehová. Él nos da el ejemplo. Él quiere que mientras nosotros le seamos leales, nada podrá separarnos de él. Aquí la expresión intensamente transmite la idea de hacer un gran esfuerzo por demostrar amor. Y eso es lo que a veces tenemos que hacer con algunos de nuestros hermanos. Porque fíjense, aquí está el texto de Efesios 4, 1 al 3, donde dice la expresión: sopórtense unos a otros. Y usted sabe que cuando uno habla de soportar, quiere decir que no es tan fácil o tal vez no puede ser muy agradable. Pero lo que sigue diciendo el texto es: hagan lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Es decir, tenemos que hacer muchos esfuerzos en ocasiones por mantener esa unidad en la congregación. ¿Cómo se lo hace? No ver las faltas de los hermanos, porque si vemos, ellos también deberían ver las nuestras, sino hacer como Jehová, ver como Jehová nos ve, dejar a un lado lo negativo y ver nuestras buenas cualidades que tenemos. Eso es lo que indican aquí textos como, por ejemplo, el Salmo 133, donde dice a Jehová, de Jehová: si tú llevaras un registro de errores, oh Jehová, ¿quién podría estar de pie? Y es así como debemos actuar también en la congregación. El párrafo 11. ¿Por qué no siempre es fácil mostrar tierno cariño? Porque a veces tenemos la tendencia de ver los errores, las faltas de nuestros hermanos. Y aquí se pone en Filipenses la situación de dos cristianas ungidas, Evodia y Síntique, que ellas, cuando trabajaban con el apóstol Pablo, no tenían ningún problema en trabajar con él, pero llevarse entre ellas era muy difícil. Por ejemplo, vemos aquí el dibujo que se pone de las dos hermanas muy respetadas, que sin duda trabajar con el apóstol Pablo era un gran privilegio y Pablo sabía escoger muy bien sus compañías, pero pueden ver ustedes en el dibujo cómo las dos, de extremo a extremo, a pesar de que están hablando con otros, también están como sintiendo algo de celos o algo que les estorbaba. Y el apóstol Pablo por eso le dijo que debían tener la misma mente. Eso es lo que indica aquí en la nota de la foto, del dibujo, donde dice: puede que nosotros a veces también nos tengamos que esforzar por llevarnos bien con un hermano. Y tenemos ahora el párrafo 12. ¿Qué hay que hacer para sentir tierno cariño por nuestros hermanos? Uno desarrolla cariño por quien conoce, por quien uno le ve excelentes cualidades o cosas que nos agradan. Y es lo que queremos hacer con nuestros hermanos, conocerlos bien. No importa la edad, como vimos en el caso de David y Jonatán. No importa la cultura. Eso no debe ser un obstáculo para sentir ese cariño. Queremos nosotros también ponernos la meta de conocer a los hermanos, sin importar su edad. Y tenemos aquí una fotografía de un cuerpo de ancianos donde dice: sin importar la edad,
los ancianos pueden llegar a ser muy buenos amigos. Y eso es cierto. Hay mucha experiencia, otros tienen algunas situaciones que podrían generar mayor comunicación, mayor cooperación en el cuerpo de ancianos, todo basado en lo que Jehová dice y en lo que dice el esclavo, y todo eso podría funcionar muy bien. Y basándonos en ese mismo párrafo, tenemos otra foto, donde se ve a uno de los ancianos jóvenes con el otro anciano mayor, y dice la descripción de la imagen: un anciano joven se beneficia de la experiencia de un anciano mayor que él. En otra ocasión, el mayor invita a su casa al menor. Ellos y sus esposas se demuestran cariño y generosidad. Sin importar la diferencia de edad, se puede aprender muchísimo, tenerse mucho respeto y realmente apoyarse en la lealtad. Ahora veamos el párrafo 13. ¿Por qué puede ser que no tengamos una amistad igual de estrecha con todos los hermanos de la congregación? Bueno, hay que ser realista. Es normal que tengamos más afinidad con unos que con otros. Eso es normal. Sin embargo, queremos también ser equilibrados. Aquí se menciona el ejemplo de Jesús. Tenía como amigos a todos sus apóstoles, pero había un cariño especial hacia Juan. Sin embargo, eso no hacía que muestre favoritismo hacia él, porque como se menciona en el relato de Marcos 10, 35 al 40, cuando Juan y Santiago, mediante su madre, solicitaron un puesto especial en el reino de Dios, Jesús les dijo que no dependía de él eso. Así que el favoritismo no había con Jesús. Un buen ejemplo nosotros que queremos copiar. Queremos ser amables, amigables, querer a nuestros hermanos, pero tampoco queremos mostrar favoritismo a unos más que a otros. Eso causaría división y no es lo que deseamos. Párrafo 14. Según Filipenses 2:3, ¿qué impedirá que surja un espíritu competitivo en la congregación? Bueno, tenemos que leer entonces el texto de Filipenses 2:3 para encontrar la respuesta. No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo o egocéntrico, sino que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. La pregunta decía, según Filipenses 2:3, ¿qué impedirá que surja un espíritu competitivo en la congregación? Primero, si hay tierno cariño, no va a haber un espíritu competitivo, como el caso de David y Jonatán. Él no compitió con David, ni lo vio como un rival al trono. Y es lo que nosotros también queremos hacer. Por eso en Filipenses 2:3 decía claramente que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes. Por eso, si imitamos el ejemplo de Jonatán, no vamos a ver a nuestros hermanos como rivales, porque ellos tienen habilidades que nosotros tenemos. Más bien, seamos parte de esa congregación, seamos humildes y reconozcamos las cualidades, las buenas cualidades que tienen nuestros hermanos y podemos sacar muy buenos beneficios de sus ejemplos. Párrafo 15. ¿Qué aprende usted de lo que les pasó a Tania y a su familia? A esta hermana con sus hijos, después de salir de la sesión del sábado de la asamblea del 2019 en Estados Unidos, tuvieron un accidente. Otro carro los impactó y ella dice que aunque nadie estuvo herido, pero salieron del auto asustados, por supuesto, y en medio de la autopista, paralizados. Cuando de repente ven que alguien les llamaba, era un hermano que había estado en la asamblea y luego otros también se acercaron. Hermanos hasta delegados de la asamblea que eran de Suecia, le abrazaron a ella y a su hija y dice que era justo lo que necesitábamos. Aunque les dijimos que estaban bien, dice, aún así se quedaron con ellos hasta que llegaron los carros de las ambulancias y aún así ni siquiera se estaban yendo. Querían que estén bien. Como ella indica, eso nos fortaleció. Esa es una manera de demostrar realmente que estamos agradecidos a Jehová por Él darnos el ejemplo de mostrarnos tierno cariño y nosotros también querer imitarlo. Párrafo 16. ¿Qué razones tenemos para mostrarnos tierno cariño unos a otros? Razones
podríamos fortalecer la unidad del pueblo de Dios si nos demostramos cariños. Otra manera sería dar una clara demostración de que somos verdaderos discípulos de Jesús y que personas que observan esto decidan por eso, de manera sincera, servir también a Jehová. Pero lo más importante es que daremos gloria a Jehová, que es el Padre de tiernas misericordias y el Dios de todo consuelo. Concluye el párrafo por eso diciendo que todos sigamos cultivando y mostrándonos tierno cariño. Ahora tenemos las preguntas de repaso. Son 3. ¿Lo recuerda? ¿Qué es el tierno cariño? Bueno, revisamos que era el amor que sentimos a nuestros familiares para verlos como amigos íntimos. Pero ese mismo sentimiento queremos transmitirlo a nuestros hermanos de la congregación, verlos de esa manera, como personas a quienes amamos profundamente. La otra pregunta es, ¿qué le enseñan los ejemplos de Jehová y de Jonatán y David sobre mostrar tierno cariño? Como Jehová, que debemos perdonar a los demás y no fijarnos en sus errores. Queremos mostrarles misericordia cuando sea necesario. Y en el caso de Jonatán y David nos enseñaron que debemos ser leales entre nosotros y ver a los demás como superiores, sin importar la edad que tengan. Y la última pregunta de repaso es, ¿cómo podemos mostrarnos tierno cariño hoy día? Bueno, hay que hacer esfuerzo por demostrarnos ese amor a pesar de las diferencias que podamos tener. Vimos de que no vamos a ser con todos iguales. Vamos a tener algunos más amigos íntimos que otros, pero no queremos tampoco demostrar favoritismo. Queremos también conocernos mejor para entender ciertas circunstancias que atraviesan algunos de nuestros hermanos y cuando es el momento de apoyarnos en momentos difíciles, pues queremos hacerlos. Realmente queremos hacerlo mejor para que ellos también se sientan a gusto de pertenecer en la organización de Dios. Un lindo artículo que siempre nos recuerda cómo demostrarnos este cariño. Esto es lo que toca para nuestra semana de 29 de marzo al 4 de abril. Era el último artículo que tiene esta revista de enero del 2021, con el título Sigamos mostrando tierno cariño. Un buen recordatorio para todos y una muy buena aplicación también. Así que esperamos, hermanos, para la próxima semana estar utilizando la revista de febrero del 2021. Así que nos esperan más información, más recordatorios que tanto anhelamos para seguir edificándonos espiritualmente. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.